Muy buen día amigos, bienvenidos una vez más a CREE. Tenemos nuevamente entre nosotros a Marcelino Ramírez y con él hemos decidido tratar el día de hoy un tema de gran importancia para esta humanidad, como fue el caso de la rebelión de Lucifer y los efectos sobre nuestro mundo. Marcelino, sin más preámbulo, ¿quién fue Lucifer? ¿Existió esa rebelión? Bueno, en primer lugar quiero darle gracias infinitas a Dios y a su equipo celeste, Fernando, por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir este tema tan extraordinario. Sí, efectivamente, la rebelión de Lucifer ocurrió aproximadamente unos 200.000 años atrás. Y Lucifer era un ser, no necesariamente un ángel, era un ser, o es un ser de orden superior a los ángeles, que simplemente desconocía al Padre Universal. Recordemos que en la creación, según lo que nos dice el libro de Durantia, existen seres de alta perfección que conocen al Padre Universal, pero existen seres creados fuera del centro de la creación que no conocen al Padre Universal. Este desconocimiento de Lucifer, del Padre Universal, hizo que en un momento dado su yo inmaduro, aunque un ser celestial con niveles importantes, pero un ser inmaduro en comparación con un ser perfecto del universo central, se enfrentara al Hijo Creador, quien lo creó, y por supuesto al Padre Universal. ¿En qué consistió ese enfrentamiento? ¿Y quiénes se unieron a Lucifer? Es importante que comprendamos que el universo local o el pedazo de galaxia creado por el Hijo Creador que se encarna en Jesús de Nazaret, tiene unas 10.000 parcelitas que se llaman sistemas de mundos. Estas 10.000 parcelitas, una de ellas estaba gobernada por Lucifer. Y Lucifer tenía a cargo 607 mundos habitados por seres humanos similares a nosotros. Esos 607 mundos tenían sus príncipes planetarios y por supuesto hizo posible esa rebelión en esa parcela o en ese pedazo de universo local. Una cantidad de seres celestiales le apoyaron. ¿Qué tantos seres celestiales estamos hablando? Dicen, coincidiendo un poco con lo que dice el Apocalipsis de la Biblia, la tercera parte de las estrellas del cielo se unieron, ¿no? Entonces fue una rebelión importante. ¿Y en qué consistió? Consistió en el hecho de rechazar el plan del Padre Universal. Es importante saber que el ser humano tiene un ego humano de origen animal, pero los seres celestiales tienen un nivel de comparación entre su perfección y la perfección de los seres de mayor nivel. Y como ese grado de perfección de alguna manera no es tan elevado, hay una diferencia, y esa diferencia puede permitir que el ego del ser celestial se revele. Y eso fue, él quiso independizarse de su parcela, querer tener él completa posición de autoridad plena a que le obedecieran a él. Esos 607 mundos que él era quien los dirigía. Exactamente. Pero los dirigía de una forma subordinada, por lo que entiendo. Sí, pero él ya decidió rechazar esa subordinación. Él ya decidió no hacerle caso a nadie, sino a su propio yo. Y esa fue la locura de Lucifer. ¿Y por qué esa declaración de independencia, si vale la pena, si podemos considerar esa expresión, esa declaración de independencia, fue atractiva para el resto de seres celestiales o para aquellos seres celestiales que lo acompañaron? ¿En qué consistió esa declaración de independencia de Lucifer? Sí, es importante que tengamos claro de que Lucifer no es ese ser que nos han pintado, es un ser de alta iluminación, sumamente brillante. Pero ¿qué ocurre? Que los seres que estuvieron con él durante tanto tiempo cooperando en esta pequeña parcela o en este sistema de mundos, esos seres celestiales veían a un ser sumamente iluminado, sumamente brillante en todas sus actividades, y eso hizo que le apoyaran una gran cantidad de personas. Nunca pensaban los seres, muchísimos seres celestiales honestos no pensaban de que este ser se iba de alguna manera a desviar por un camino equivocado, y por eso lo apoyaron. Y consistió fundamentalmente, hubo un manifiesto de esa rebelión, se llamó el manifiesto de Lucifer. Consistió en desconocer totalmente a un Padre Universal que no habían podido visualizar, que simplemente era por fe. Consistió en el hecho de que Él podía dar vida en sí mismo,
y que si alguno de los miembros del sistema de mundos que él gobernaba perdía la vida, era simplemente producto de que los ancianos de los días, que son los jefes de las galaxias o los superuniversos, le quitaban la vida, pero que si no fuera por orden de los ancianos de los días, nadie perdería la vida, que él garantizaba la vida de todos los miembros que estaban allí en su parcela. Dime una cosa y antes de entrar a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de Lucifer, hablamos de Satanás, hablamos del diablo, hablamos de Belcebú. ¿Son el mismo personaje o son personas diferentes que actuaron dentro de esta rebelión? Muy interesante su pregunta, Fernando, porque efectivamente la humanidad ha confundido a 4 personajes con uno solo. Ha confundido a Lucifer, Satanás, Belcebú y el príncipe de las tinieblas como un solo diablo, y no es así. Son 4 líderes totalmente diferentes, pero aliados en la rebelión. Esos 4 líderes actuaron en este planeta. Esos 4 líderes actuaron en la parcela o en el sistema de mundos de 607 mundos habitados. ¿Cuántos mundos participaron de esa rebelión, Marcelino? Bueno, recordemos lo que le acabé de decir hace un momento, que una tercera parte de las estrellas del cielo, según dice el Apocalipsis, pero es importante aclarar en cuanto a la pregunta suya que de esos 607 mundos apoyaron 37 príncipes planetarios, o sea, 37 planetas apoyaron finalmente a Lucifer después de la guerra en los cielos. Es importante saber que hubo una guerra en los cielos que a lo mejor más adelante la vamos a tocar. De hecho, esa iba a ser la pregunta sobre la que iba a seguir, pero si quieres terminar. Sí, entonces, es importante tener claro que Lucifer es el jefe de esta rebelión, el máximo, la máxima figura o el máximo personaje o personalidad de esta rebelión es Lucifer. La mano derecha de Lucifer, quien viajaba a visitar a los mundos rebeldes, es o era Satanás, perteneciente a la misma orden celestial de Lucifer. Belcebú es un ser jefe del grupo de seres intermedios rebeldes. Existen unos seres intermedios que la Biblia no menciona, que están entre los ángeles y los hombres. Hubo un gran grupo. ¿Que son específicos para este planeta o pueden existir también en otros mundos? Generalmente surgen en los mundos evolutivos, son de origen planetario, no son de origen celeste como las otras órdenes. Pero los seres intermedios sí son de origen planetario, aunque son seres invisibles a los humanos. El jefe de esos seres intermedios rebeldes se llama Belcebú, y el príncipe de las tinieblas es un príncipe que vino hace 500.000 de años, que había gobernado durante 300.000 años al planeta y que hace 200.000 años apoyó a Lucifer, que no aparece en la Biblia como nombre, aparece como príncipe de las tinieblas, pero ya el libro de Urantia da el nombre, se llama Caligastia. Caligastia es el famoso príncipe de las tinieblas que hizo posible la caída de Eva y de Adán como la figura simbólica de la serpiente antigua. Ok, muy bien. ¿Quién enfrentó esta rebelión? ¿Cuándo ocurrió ese enfrentamiento? ¿Y en qué consistió ese enfrentamiento? ¿Hubo guerra en los cielos? Exactamente, la rebelión de Lucifer fue enfrentada a nivel celeste, en el sentido de la parcela o el sistema del mundo en el cual él se desenvolvía o gobernaba. La enfrentó la mano derecha del Hijo Creador. La mano derecha del Hijo Creador no es un arcángel como se ha creído. El arcángel Gabriel no es un arcángel. Pertenece a una orden muy superior que se llama la brillante estrella matutina, y Gabriel, con la autorización del Hijo Creador, se enfrentó a Lucifer, vino a un lugar donde es la capital gloriosa del sistema del mundo que estaba en rebelión, y ahí se instaló Gabriel, por cierto, con una bandera. A lo mejor después hablamos de esa bandera, y Lucifer con otra bandera. Y ese enfrentamiento consistió exactamente en que Gabriel dio una proclamación y Lucifer dio otra proclamación, y los seres celestiales asistían a esas proclamaciones o a esas deliberaciones que ellos expresaban y decidían. La guerra en los cielos era peor, o mucho peor, fue mucho peor que las guerras físicas humanas, producto de que en las guerras físicas humanas se puede perder la vida física, pero estaba en riesgo la vida espiritual de esos seres en la guerra en los cielos. Y era la decisión que ellos tomaban. Unos oían a Gabriel, otros oían a Lucifer,
y tomaban la decisión de a qué bando unirse. Esa decisión era vida eterna con Gabriel y muerte eterna con Lucifer. Es la diferencia con respecto a las guerras humanas. ¿Qué tiene que ver en toda esta rebelión entonces Jesús de Nazaret? Si es que tiene algo que ver. ¿Cómo no? El Hijo Creador encarnado en Jesús de Nazaret tenía un propósito extraordinario y es importante la ampliación que hace el libro de Urantia con respecto a los auto-otorgamientos del Hijo Creador en distintas órdenes celestiales. A la Trinidad Infinita le pide al Hijo Creador que tenga una cantidad de experiencias en sus criaturas, 7 experiencias, y él había elegido 6 de sus seres creados para auto-otorgarse, pero nunca había elegido a un ser de carne y hueso, y precisamente eligió a ese ser de carne y hueso en el hijo de José y el hijo de María, Jesús de Nazaret. Se encarna en Jesús de Nazaret en su 7º auto-otorgamiento, y allí, en carne y hueso, en criatura humana, logra vencer esa rebelión, logra triunfar sobre esa rebelión en forma esplendorosa. A ver si entiendo bien el punto. Es decir, la rebelión dio inicio hace 200.000 años, sin embargo, esa rebelión se derrotó finalmente hace 2000 años cuando Jesús de Nazaret, o cuando Micael de Nevadón encarna en la figura de Jesús de Nazaret en nuestro mundo. Así es. ¿Es así? Así es. Fernando menciona a Micael porque la orden a la cual pertenece el Hijo Creador encarnado en Jesús se llama Micael o Michael, o en español Miguel. Tampoco existe un arcángel Miguel como tal. La orden a la cual pertenece el Hijo Creador encarnado en Jesús es la orden de Miguel. Y sí, el objetivo es venir y triunfar. Precisamente un poco antes del bautismo de Jesús en el Jordán, unos 4 meses antes, él se interna en un monte muy conocido que se llama el Monte Hermón, y ahí está 6 semanas. Y en la última semana él le pide al Padre que tenga contacto o que le permita tener contacto con sus hijos rebeldes. Vienen Satanás y Caligastia. Satanás por orden de Lucifer y Caligastia por ser el príncipe planetario. Por ser el príncipe planetario. Y se enfrentan allí en esa última semana con Jesús solo en el Monte Hermón. Y Jesús, ante todas las propuestas de de Satanás y de Caligastia, efectivamente Jesús siempre tiene la respuesta de que se haga la voluntad del Padre Universal. Entre esas propuestas estaba pedirle que se uniera a la rebelión, por lo que entiendo de acuerdo al libro de Urantia. Es posible, indiscutiblemente, que tuvo que ver con eso, aunque la Biblia, pues hay una confusión en la Biblia. Jesús habló algo a los apóstoles sobre esta estadía de él en el Monte Hermón, y también habló algo sobre la estadía en el desierto después del bautismo. De manera que hubo una confusión y se escribió esta tentación como si fuera después del bautismo en el desierto, que fue un error. En el desierto tuvo Jesús las grandes decisiones, cómo iba a quedar acá con los poderes o sin los poderes. Esas fueron las grandes decisiones. Pero la gran tentación fue antes del bautismo en el Monte Hermón. Y precisamente en esa gran tentación él logró mantenerse firme, y yo supongo, en el caso que usted comenta, Fernando, de que mucho tuvo que ver no tanto con el hecho de que la piedra se convirtiera en pan o que se lanzara por un precipicio y los ángeles lo tomaban, o el poder del mundo, como se habla en el Apocalipsis, sino fundamentalmente con el hecho de ofrecerse o disponerse o tratar de convencer al Creador en Jesús para que se uniera a esta rebelión y tuviera un autodominio pleno sin necesidad de mayores inconvenientes en su universo local. Entonces, ese tipo de deseo de autoridad propia, sin que le rinda cuenta a nadie en su universo local, con seguridad fue lo que le ofreció Satanás y Caligastia en ese encuentro. Y él siempre rehusó. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con el éxito de un ser celeste o humano está en disposición al grado de entrega a la voluntad de ese Padre Universal, que fue desconocido por Lucifer. Bien, ¿qué tiene que ver esta rebelión, si es que tuvo algo que ver, con el caso de Adán y Eva, asumiendo, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Urantia, y también de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, que Adán y Eva realmente existieron? De acuerdo al libro de Urantia, Adán y Eva, la presencia de ellos dos en este mundo ocurrió hace unos 38.000 años, es decir, ya había avanzado muchos miles de años la rebelión de Lucifer. ¿Qué tuvo que ver esta rebelión con la presencia de Adán y Eva en nuestro mundo? ¿Y en qué consistió la caída de Adán y Eva? ¿Cómo no, Fernando? Es importante para nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando que hayan ciertos detalles, porque Urantia tiene fundamentalmente
la misión de ampliar no solamente lo que dice la Biblia, sino lo que dice todos aquellos libros que se consideran sagrados. Adán y Eva efectivamente existieron, pero no son terrestres, son seres superhumanos de una orden conocida como hijos materiales. También son conocidos como elevadores biológicos. ¿Por qué hay hijos materiales? Porque son un poco más densos que los arcángeles, por ejemplo. No son espiritualmente así como los arcángeles en cuanto a su cuerpo, sino un poco más densos. Y ellos vinieron, como usted dice, hace 38.000 años, porque necesitaban que ellos produjeran mucha cantidad de seres descendientes de ellos, y esos seres descendientes se iban a unir a un Fernando, se iban a unir a un Simón, que nos está ayudando con las cámaras, se iban a unir a un Marcelino. A los seres humanos. A los seres humanos apropiados. Y esa mención bíblica que los ángeles se unieron con las hijas de los hombres, ¿tiene algo que ver con eso? No exactamente, eso fue una raza que se produjo antes de la rebelión de Lucifer. Recuerden que el libro Urantia expresa que antes de la llegada de Adán y Eva se habían producido 8 razas en la humanidad, y precisamente la 8ª raza que se produjo debido a la rebelión de Lucifer es la que se refiere al capítulo 6 de Génesis de la Biblia, que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Ya. Pero no quiero desviarte de la pregunta que te había hecho. O sea, ¿qué tiene que ver la rebelión de Lucifer con Adán y Eva? Ahí voy. En el caso de Adán y Eva, no apoyaron. Adán y Eva vinieron 162.000 años después de la rebelión y no apoyaron la rebelión de Lucifer. El príncipe Caligastia estaba aquí y él podía comunicarse con Adán y con Eva, ellos lo podían ver directamente, y los humanos no podían ver al príncipe Caligastia, pero Adán y Eva sí. Y el príncipe Caligastia hizo un propósito de hacer caer, o tuvo un propósito de hacer caer a Eva y a Adán, porque no habían apoyado a la rebelión. Y entonces trataron por todos los medios de convencer con planes donde la impaciencia de Eva de alguna manera cayó en ese deseo, en ese anhelo de la famosa serpiente antigua en forma simbólica, porque nada tiene que ver Caligastia con serpiente. Y lamentablemente Eva cedió, después de tantas propuestas, a unirse por la impaciencia de no esperar el tiempo requerido, que hubiera un número significativo de descendientes puros para empezarlos a ligar con los humanos. Cayó en la tentación de unirse con uno de los miembros más elevados de la raza de Nob, de esa raza descendiente de la 8ª raza, que era un miembro llamado Cano. Se unió y nace Caín. Entonces se le quita el árbol de la vida a Eva. Y ese árbol de la vida le impidió la vida a Eva. Después Adán se unió con otra descendiente de la raza de Nob porque no quería quedar solo, y lamentablemente a Adán también se le quita ese árbol de la vida porque tuvo una hija llamada Sansa con una de las descendientes de la raza de Nob. Es decir, el pecado no fue comer del fruto del árbol de la vida, sino simplemente unirse a seres humanos y comenzar la reproducción o la descendencia con seres humanos. Entiendo que eso rompió el plan divino con relación a Adán y Eva, y ese fue el error y la caída de ellos. Exactamente, el plan divino correspondía a que tanto Adán como Eva no se ligaran con miembros terrestres. Podían ligarse sus hijos e hijas, pero no ligarse ellos. Y esa liga, como se lo había siempre advertido el arcángel cuidador del árbol de la vida, un árbol que se había traído en la época de la llegada del príncipe, hace 500.000 de años, para mantener con vida a 200 seres, ese árbol se mantuvo para que le diera la vida a Adán y a Eva. Y lamentablemente no fue así. Esa impaciencia de Eva, y también en parte impaciencia de Adán, lamentablemente hizo que le quitaran el árbol de la vida y no pudieron continuar viviendo con el árbol de la vida. Ellos deberían estar con nosotros y la humanidad estuviera enormemente progresada, pero lamentablemente esta caída, que fue el segundo gran fracaso de la humanidad, producto que el primero fue el apoyo de nuestro príncipe planetario a Lucifer, y el segundo la caída de Adán y Eva, y ha hecho retroceder en forma significativa a la humanidad, aún con el derramamiento del Espíritu que hizo posible el Creador en Jesús hace 2000 años. ¿En qué consistió, o sea, qué consecuencias tenía para los planetas que se unieron a la rebelión? ¿Qué consecuencias tenía esa rebelión desde un punto de vista planetario? Entiendo que el libro Urantia habla de cuarentenas. ¿Qué significa eso? La cuarentena es producto de desprender, o sea, evitar el peligro de que esta rebelión de Lucifer se extendiera a los demás sistemas de mundos.
un hijo creador gobierna un universo local que tiene 10.000 sistemas de mundo y se debía evitar la extensión, la contaminación de esta rebelión a los demás sistemas. Por eso hay unos circuitos especiales de energía que se cortan y quedó aislado el sistema de mundos que gobernaba Lucifer. Y ese sistema de mundo al cual pertenecemos nosotros, que tenía 607 mundos, pero que ahora en el año en el año 34, en 1934, ahora tiene 619 mundos habitados ya, el sistema que gobernaba Lucifer, nuestro sistema de mundos, quedó aislado, y ese aislamiento impidió una cantidad de aspectos de conexión exterior, y en eso consiste el aislamiento. O sea, por ejemplo, en el caso de los planetas, los 37 mundos que siguieron apoyando a Lucifer tienen peores circunstancias que los demás planetas, que no apoyaron a Lucifer, porque por ejemplo... Por eso es que hay tanto sufrimiento en esta humanidad. Es parte de la causa de tanto sufrimiento en esta humanidad. Una gran parte de esta causa es producto de esta caída de este príncipe y de este grupo corpóreo que lo acompañó, que debería estar con nosotros, y de la caída de Adán y Eva. Ahora, o sea, esto mismo que pasó en nuestro planeta pasó en esos otros 36 o 37 mundos que se unieron a la rebelión. Exactamente, en unos en mayor grado, en otros en menor grado. Esta corte de circuitos o este aislamiento, por ejemplo, existe un sistema que se llama reflectividad, y ese sistema de reflectividad no se logra producto del aislamiento. ¿Qué es reflectividad? En un momento dado, en cualquier lugar de la creación, se conectan unos seres celestiales que son seconafines, y esa conexión hace posible que en cualquier lugar se vea lo que está pasando en Urantia o en la Tierra, y ese sistema de reflectividad no se puede dar producto del aislamiento. Okay. Háblame de los ángeles caídos. ¿Esos ángeles caídos qué son? ¿Son demonios? ¿Están entre nosotros? ¿Afectan a las personas? Toquemos el tema de la posesión demoníaca, si es que existe. Sí, esos ángeles caídos son quienes apoyaron a Lucifer. Había muchas órdenes, recordemos lo que ya conocen en el libro de Urantia, que Lucifer pertenece a la orden Lanunandek primario, al igual que Satanás. El caso de Caligatia, Lanunandek secundario. Y muchos seres, como por ejemplo serafines, querubines, sanobines, seres intermedios primarios, seres intermedios secundarios, Adanes, Evas, hay unos que se llaman compañeros morontiales, etcétera, apoyan a Lucifer. Hay una cantidad que apoya a Lucifer. Esos son los aliados, los ángeles, lo que llaman ángeles caídos. En cuanto a la posesión demoníaca, pudo haber ocurrido antes de el derramamiento del espíritu del Hijo Creador al ascender al Padre el día de Pentecostés. De hecho, en las 10 posesiones aproximadamente que trata la Biblia, el Nuevo Testamento de la Biblia, solo 2 fueron reales. Las demás fueron desequilibrios emocionales, desequilibrios mentales, epilepsias, etc. Así como pasa hoy. Hoy no ocurre tal posesión demoníaca. Pero parece haber demasiadas evidencias con respecto a eso. ¿Por qué crees que no está ocurriendo? O sea, hay una cantidad de filmaciones y de eventos que dieran como interpretación directa que hay algún tipo de posesión en la persona. Entonces no tenemos eso en este mundo. No tenemos, aunque hay realmente, como tú dices, Fernando, existen unos fenómenos que uno dice, oye, es imposible que esto no sea posesión demoníaca. Pero eso es producto de la conexión con el subconsciente mental. Es importante tener claro de que hay 2 causas por las cuales no existe posesión demoníaca. Uno, porque los seres que cooperaban con esas posesiones están presos a partir del día de Pentecostés, están encarcelados, todos los seres celestiales. Hay uno solo que está suelto, que es Caligastia, que se le ha permitido un tiempo más en el planeta. Los demás están encarcelados. Y lo otro, que el derramamiento del Espíritu del Hijo Creador, que es el Espíritu de la verdad, que cubre a cada alma humana, a cada mente humana y a cada cuerpo humano, y la presencia de la chispa divina en cada ser humano, que en Urantia se conoce como el ajustador del pensamiento, imposibilitan que esos seres se acerquen. Es decir, ni siquiera se acercan a la criatura, pero indiscutiblemente puede ser manipulada la criatura. Explícame entonces eso, si no pueden acercarse, ¿cómo pueden manipularlos? ¿Cómo no? En cuanto a la posesión... Porque realmente existen actos en las personas que a veces son de verdadera maldad, sí, perversos. A veces hasta te diera a pensar, oye, pareciera que aquí estuviera, que esto fuera algo que va más allá de lo que es un ser humano normal.
Pero si estos seres están de hecho encarcelados, ¿cómo pueden manipularlos? Así es importante, quizás en algunas otras entrevistas posteriores podemos dar detalles de lo que significa el fenómeno que por ejemplo sufre una persona que tiene, por ejemplo, trance profundo, o cualquier tipo de persona que tiene lo que llaman canalización, o lo que llaman éxtasis espiritual, etc. Pero efectivamente la manipulación se puede dar en la criatura producto de que el ego humano que viene del animal puede ceder, no solamente con la mala intención, sino puede ceder con la buena intención. Aún la buena intención puede ser manipulada, como el caso del apóstol Pedro. Recordemos que siempre tenemos nosotros así como el ángel bueno y el ángel malo. El ángel bueno dice, haga lo bueno, devuélvale lo bueno. El ángel malo, denle un golpe, denle un tiro, trate de ver cómo lo estropea, porque mira lo que está haciendo. Eso exactamente, así funciona la manipulación. Ok. ¿Qué ocurrirá en el futuro con estos seres celestes que participaron de la rebelión de Lucifer, con Lucifer y sus seres, sus acompañantes? Ok. ¿Qué ocurrirá? Me pregunta con ellos. Efectivamente, ocurrirá que si no se arrepienten, que si no tienen un arrepentimiento, su luz va apagándose, 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 hasta que ya no tengan luz. Eso significa que como tomaron su decisión final en contra del plan divino y en contra de la voluntad del Padre, esa luz automáticamente se apaga, porque el Padre nunca castiga a nadie. No existe un juicio para ellos. Cada ser celestial y cada ser humano se autodestruye. Existe un juicio, pero un juicio decretado por el Dios mismo. Dios no quiere tener a nadie, ni ser celestial, ni ser humano, con el ser eterno, con la violación de su voluntad. Él lo quiere voluntariamente eterno, o sea, el deseo de ser eterno. Dios no quiere que alguien sea eterno si no tiene la voluntad de ser eterno. Okay. Y el deseo de enfrentarse a Dios, de desconocer al Padre, de desconocer sus leyes, efectivamente es una autodestrucción. Esos seres se extinguirían y desaparecerían de la creación, así como en el caso de un humano que se rebele contra Dios. Desaparecerían por toda la eternidad de la creación. Nos queda muy poco tiempo, pero brevemente, ¿esta ha sido la única rebelión contra Dios o han existido otras rebeliones? En el universo local creado por el Hijo Creador que se encarnó en Jesús, que hoy día tiene cerca de 4 millones de mundos habitados y una pequeña parte de la galaxia, no es toda la galaxia, y hay 7 supergalaxias, ya habían ocurrido 2 rebeliones antes de la de Lucifer. La de Lucifer es la tercera rebelión en el pedazo de universo local llamado Nevadón, en Urantia. Y esta es la última rebelión. Probablemente no ocurran más rebeliones porque el Hijo Creador ya tiene autoridad máxima sobre los cielos y sobre la tierra de su universo local e se impida cualquier rebelión adicional en el futuro. Marcelino, para finalizar, si pudieras darle algún consejo a Satanás, Lucifer, todos sus acompañantes. A veces yo, en vista de las pruebas que he tenido tan fuertes y de los obstáculos y de las interferencias, he hablado con el hermano mayor, Caligastia. Le he dicho, hermano, si nosotros que venimos del polvo, venimos de la tierra, estamos tan convencidos del Padre Universal y deseamos de alguna manera compenetrarnos con Él, ¿por qué usted no, hermano, que es un ser celestial mayor? Incluso le he dicho, yo he estado trabajando incluso para su salvación, hermano. Inspírese por este ser que viene del polvo y que desea darle un abrazo, siendo usted un ser arrepentido. Y eso es el deseo de que se arrepientan, así como deseo que Venezuela salga adelante por ese verdadero grado de humildad para arrepentirse de aquello negativo y verdaderamente evitar esa extinción del alma. Así también deseo para Lucifer, para Satanás, para Belcebú, para Caligastia y para todos los seres que le apoyaron, que se arrepientan para abrazarnos allá llenos de regocijo en esa eternidad que se nos dio a cada uno de los seres celestiales y a cada uno de los seres humanos. Bueno, pues bien, Marcelino, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de tenerte entre nosotros. Nos honra con tu presencia aquí en Caracas. Espero, amigos, que les haya gustado este tema. Nuevamente me pareció muy interesante y es un tema que realmente ha afectado a nuestra humanidad, pero que con el libro de Urantia, pues tenemos muchísima más información y sabemos en qué consistió realmente. Muchas gracias, hasta la próxima.